Nuestra próxima invitada desde Guatemala, colega, periodista de Guatemala, Jody García, para que hablemos un poco al respecto de esta situación que está ocurriendo a nivel internacional sobre la caravana migrante en Guatemala. Jody, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Feliz Muchas tarde. gracias. Buenas tardes, muchas gracias Edna por la invitación. Jody, cuéntanos un poco, hay una situación violenta, entiendo, de represión incluso en Guatemala contra grupos que se dirigen caminando a Estados Unidos. Entiendo que la policía antidisturbios y el ejército Guatemala han dispersado por la fuerza hoy lunes precisamente por segundo día consecutivo una caravana de miles migrantes centroamericanos. Cuéntanos un poco Sí, al respecto. sí, con gusto. Bueno, pues la caravana de migrantes de Honduras ingresó por grupos a Guatemala a partir del viernes. Fue a 45 kilómetros aproximadamente de la frontera con Honduras que la policía hizo una valla para impedir el paso. Allí estaban los manifestantes, allí están los manifestantes desde el sábado. Y ayer por la mañana, pues intentaron, perdón, no los manifestantes, los migrantes, ayer por la mañana intentaron romper con el cerco de policías para continuar con su paso y la reacción de la policía antidisturbios y del ejército fue lanzar bombas lacrimógenas y golpearlos con macanas. Varias personas resultaron heridas, golpes en la cabeza, recibieron ayuda asistencial y, sin embargo, siguieron ahí. El paso continuó bloqueado hasta esta mañana y pues hoy en la mañana hubo operativos para dispersar a los migrantes porque esta es una ruta principal en Guatemala. Entonces, desde el sábado había muchísimo tráfico en esa área. Entonces, esta mañana otra vez dispersaron a los migrantes, pero sobre la carretera no se utilizaron gases lacrimógenos. Sin embargo, las y los migrantes se dirigieron hacia el pueblo con los llamado Vado Hondo en Chiquimula y allí hay reportes de colegas periodistas que reportan que sí hubo gases lacrimógenos. Entonces, por el momento, la caravana de migrantes ahorita está detenida en esta área. Sin embargo, están dispersados. Muchos están buscando a sus familiares y se estima que hay alrededor de 5.000 personas. Es importante decir de que mientras los tienen ahí bloqueados, ese es un muro, alrededor de 1.500 personas han tomado buses que han puesto a disposición las autoridades de migración de Guatemala para regresarlos a la frontera, para retornar. Sin embargo, la mayoría son miles, miles, miles de familias las que están allí todavía intentando que les liberen el paso para cruzar. Yo digo buenas tardes, te saluda John de León. Te quiero preguntar, el tema es mucho más profundo y con mayores consecuencias con la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, lo que supondría algún tipo de flexibilización de las medidas para ingresar a ese país. Pero te quiero preguntar qué pasa en el plano de, por ejemplo, tenemos a la policía que está deteniendo el ingreso a suelo guatemalteco de los que integran la caravana, pero entre los empujones y ese acercamiento no se guardan las medidas. Pensando un poco en el COVID, pensando en las medidas sanitarias básicas de baño y sanitario, alimentación y adicional, las personas que viven en esa zona donde se dan en estos días esta situación, cómo afecta su desempeño, su día a día, incluso como mencionabas también el aspecto comercial. Sí, bueno, como se ha podido observar en las fotografías, en los videos, no hay ninguna posibilidad de hacer distanciamiento social. Hay muchas personas que están viajando sin mascarillas, algunas los usan, pero pues por la falta de espacios permanecen muy juntos todos. Ayer las autoridades de salud de Guatemala dijeron que 21 personas se acercaron a los puestos de control migratorio y de salud que hay en el recorrido de los migrantes. 21 personas se acercaron a hacerse el test de COVID y 21 personas dieron positivo. Ese es el dato que se tenía hasta ayer. Entonces es probable que haya más, pero todavía no han sido sujetas a un test. Por otro lado, las miles de familias que están ahí
no están recibiendo atención, no están recibiendo alimentación. Se sabe que en la zona de Vado Hondo, los comercios se quedaron sin nada que venderles, nada de alimentación, y han estado recibiendo algunas comidas por organizaciones de la sociedad civil que han decidido ayudarles. También sabemos que ayer una agencia de la ONU donó 3.000 botellas de agua. Entonces, y están pasando la noche sobre la carretera. Entonces, en ese lugar, pues, no hay ninguna medida de distanciamiento, están arriesgando su salud. También, pues, no tienen, ni, hay muchísimos niños, hay niños en brazos todavía que tampoco tienen ninguna garantía de parte de ninguno de los dos gobiernos Sí. de recibir alimentación o agua, nada. Jody, el tema es preocupante. Las imágenes que vemos sí llaman a la reflexión y preocupación de todos los países vecinos. Y te quiero preguntar justamente cuál es la postura del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, qué dice al respecto de lo que está sucediendo y cuál va a ser entonces el paso a seguir, porque es claro que no se van a detener, tienen un objetivo que alcanzar, que cumplir, a pesar de pues, que se les está bloqueando el paso. Cuéntanos la postura, en primer lugar, de este procurador de los derechos humanos y cómo ves tú el panorama en los próximos días. ¿Lograrán el paso? ¿Lograrán algún acuerdo con pues, el país para que los deje pasar y llegar al punto que quieren ellos o al final donde quieren llegar? ¿O cómo lo ves? Sí, bueno, con la primera pregunta, sí, el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, Jordán Rodas, se pronunció ayer, específicamente después de que se difundieran los videos de cómo fueron agredidos las y los migrantes por parte del ejército. Y él dijo que migrar es un derecho humano y que las personas migrantes de Honduras están huyendo de la desigualdad social, de la pobreza y la violencia y no pueden ser sometidas a tratos crueles e inhumanos en el territorio de Guatemala. Y también es importante mencionar que también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y condenó el uso excesivo de la fuerza en los operativos contra la caravana y llamó a los estados involucrados a garantizar y proteger los derechos humanos de las y los migrantes. Entonces, sí han habido fuertes pronunciamientos en contra de las acciones que está tomando la policía y el ejército de Guatemala. Y si bien pues 1.500 personas han sido disuadidas y han decidido retornar a Guatemala, pues más de 6.000 todavía siguen ahí esperando y pues lo que se escucha es de que el hambre puede más, que las circunstancias en las que están en Honduras no les permiten regresar, entonces van a insistir. El pronunciamiento de Migración de Guatemala es de que están llamando a las personas a atravesar todos los procesos migratorios y sanitarios, es decir, les están pidiendo pasaportes, documentos de identificación y pruebas de coronavirus que den negativas para ingresar al país. Sin embargo, pues la mayoría de gente no tiene nada de dinero y no tiene posibilidades para, para hacérsela. Entonces, lo que se vislumbra ahora que sucederá es que van a seguir insistiendo en cruzar y ya van 2 días consecutivos en los que la policía de Guatemala utiliza el gas lacrimógeno, entonces es preocupante. No podría pintar un panorama ya porque lo que nos dicen las personas es, puede más el hambre aquí. Exacto. Entonces, Jody, ¿qué significa el estado de prevención que decretó el gobierno de Guatemala? ¿Qué incluye? ¿Qué representa? Sí, bueno, pues esto le permite a las autoridades de Guatemala detener a cualquier persona y pues si no porta documentos, ponerla a disposición de la Policía Nacional Civil. Entonces, digamos, limita algunas garantías de movilización dentro de los 7 departamentos donde se estima podría pasar la caravana. Entonces, ayer pues un pequeño grupo logró pasar esta barda de la policía y durante todo el día pues las autoridades pasaron buscándolos, saber dónde están. Entonces, si los llegan a encontrar, pues el estado de prevención significa que los pueden poner a disposición de la policía y regresarlos automáticamente a la frontera. ¿Tienes alguna cifra de las personas detenidas o privadas de libertad migrantes que a la Mm, fecha pues hayan detenido o privado de su libertad? Sí, mira,
Hasta ayer la migración difundió una noticia de supuestamente un migrante hondureño fue detenido porque fue localizado delinquiendo. Entonces digo supuestamente porque Ujú, no hay claro. elementos para saber si realmente esto estaba sucediendo. Ahora de las personas a las que la policía ha detenido y que ha llevado a la frontera, ahora te digo el dato, han sido 500, no, perdón, 588 personas remitidas de parte de la Policía de Migración. Pero en total, y bueno, y otros que han decidido retornar por su cuenta son 980, siendo un total de 1568 migrantes que han decidido volver o han sido devueltos a la frontera. ¿Y la figura de la protección internacional está operando, está funcionando para aquellos que la invoquen, Jody? Bueno, mira, ahorita la discusión en Guatemala está en que es un derecho migrar. Es por eso que, Claro. aunque les están tapando el paso, ninguno ha sido detenido por su condición de migrante. Eso sí, no está sucediendo. El único detenido fue esta persona a la que, pues, supuestamente encontraron robando, y a los otros lo que hacen es que no los llevan a ninguna prisión o nada, sino simplemente los regresan a la frontera. John. Este es un tema que se va a mantener y que no debería ser heredado. Por ejemplo, en este caso, Guatemala está intentando resolverlo, que debería tener su solución en el país de origen. Lo que me preocupa, adicional de las condiciones y todo lo demás, es el impacto que tiene la enfermedad en todas estas personas que han estado amontonadas, moviéndose bajo las medidas. Es preocupante, sobre todo, Edna, con la cantidad de menores que relataba Jody, y bueno, en realidad todas las personas, pero sobre todo los menores que están expuestos. Me preocupa mucho la situación que está viviendo este grupo de migrantes, John, incluso la situación en la que se ve envuelta hoy día Guatemala, porque, vamos, no estamos nosotros exentos de una realidad que está pasando a Similar. nivel exactamente, porque como bien lo dices, Jody, ellos están huyendo de la precariedad, la desigualdad, la falta de oportunidades que tiene su país y tratando de ver dónde tienen una mejor vida o mejores oportunidades. Y lo cierto es que nosotros no podemos mirar hacia otro lado porque, cuidado, pudiéramos estar pasando lo mismo, porque estamos en una pandemia que a todos nos tiene, pues, y yo lo digo así, de rodillas, y viendo una realidad de que, caramba, qué difícil están las cosas. Sí, Acabamos de abordarlo incluso, el perdón. detalle, Edna, es que estas situaciones, como ha pasado Panamá en otro momento, son trasladadas a los países que no Sí, necesariamente le corresponde resolverlo, y que además también tiene una inversión pública importante, como ha pasado en Panamá con esta construcción de los campamentos. Hay que, por claro. supuesto, razones humanitarias, cubrir esas necesidades, pero vuelvo a mencionar lo que decía hace un momento, es un problema que de raíz están resolviendo los países vecinos. Así es, John, así es, John. Pero lo que sí tiene que buscarse son los mecanismos y las alternativas de una forma que no afecte los derechos humanos. Como bien lo dices, Jody, imagínate, están tirándoles sin piedad bombas lacrimógenas y hay niños. Entonces, no quiero ni imaginarme ese cuadro que se está viviendo allí, ¿no? Entonces, realmente sí quisiera darle seguimiento, Jody, a este tema y que ojalá se busque el mejor mecanismo y salida posible para el bien de ambas partes, no solamente para el país de Guatemala, que entiendo no pueden, pues quizás cargar, como bien dice John, un problema adicional del que más ya, del adicional al que tienen, pero como bien lo apuntó el procurador, es un derecho de todo ser humano a migrar, a buscar nuevas Lo que pasa oportunidades. es que si no lo resuelve Guatemala y ellos siguen circulando, se van a encontrar con una misma situación y un cuadro similar en México, y si logran pasar a México, en la frontera con los Estados Unidos. Totalmente, totalmente, Jody. Sí, Es y un ahorita, tema profundo, sí, Jody. Adelante. sí, y ahorita pues ya hemos visto, ya hay imágenes que se han difundido que la Guardia Nacional de México ya los está esperando en la frontera. Entonces Mm, también se ven imágenes donde son cientos de elementos antimotines. Entonces pues ahí es otra historia. Y algo que quería apuntar es que también hay que recordar que Honduras fue una de las zonas más afectadas por las tormentas ETA y IOTA. Entonces no es solo o sea, es una crisis sobre crisis la que ellos están atravesando.
Jody, y importante antes de despedirte, ¿ustedes han podido determinar en sus investigaciones periodísticas si hay algún grupo detrás, personas detrás que estén pescando como en quien río dice, revuelto? exacto, como que impulsando que delen, vayan, salgan de aquí? Sabes que siempre hay esos asusadores, esos calientacabezas que le llama a uno, porque también llama la atención cómo la gente se ha volcado a enfrentarse a la policía. ¿Han ustedes podido determinar o detectar esos grupos? No, hasta el momento no. Hasta el momento, pues lo que se ha determinado es que son familias enteras las que están viajando, muchísimas madres solteras con bebés en brazos, y no, yo no te podría decir que se descarta eso o que sí, pero al menos lo que nosotros hemos estado cubriendo, no. Importante, Jody, importante. te agradecemos de verdad el enlace porque, sea Sí. como sea, lo mencionaba Edna, son realidades que vivimos todos en la región y no podemos ser ajenos a la misma. Así es, Jody. Como siempre, bienvenida a este espacio. Es cuestión de ley para tratar temas de derechos humanos y este no deja de ser uno importante para nosotros. Bien lo dice John, no podemos mirar hacia otro lado. Así que bienvenida siempre. Vamos a darle seguimiento a este tema, a ver cómo va quedando toda esta realidad y situación que estamos confrontando. Un abrazo. Gracias, John y Edna. Hasta luego. Cuídate mucho, Jody. Un abrazo. Un abrazo.